Pocos días antes de las elecciones tuvimos un momento de reflexión con Sergio Covadro y habíamos quedado con la convicción de que después de las elecciones queríamos también su pensamiento, estos minutos de alguien que ve cómo estamos, sorprendido por lo que pasó el 28 de junio. Sí, sorprendido por lo que pasó el 28 de junio, de reconocer matices, de decir sí y no, de no confundir sus necesidades cívicas con los imperativos de ninguna dirigencia, y me parece que eso es sumamente saludable. Un gran pluralismo se ha hecho lugar a partir del 28 de junio. Y es decir, nadie quedó dueño del poder absoluto de nada. Eso es, los monopolios se terminaron. Hay que ver quién puede celebrar el fin de los monopolios y quién no. Yo hubiera querido que el discurso de la Presidenta de la República del día de hoy fuese el discurso que ella pronunciara el día 29 de junio, y no el discurso que pronunciara necesariamente hoy, porque en esta sucesión del discurso que pronunció entonces y el discurso que pronunció hoy, hay algo que muestra cierta errancia, cierta dificultad para advertir qué es prioritario y qué no, hasta qué punto la opinión pública necesita un mensaje u otro. Si este discurso de hoy hubiese sido pronunciado el 29, hubiéramos estado ante una presidenta de la Nación que reconoce la capacidad que el pueblo tiene de expresar una sugerencia convincente, clara, de la orientación que necesita que el gobierno siga. Pero al pronunciarlo hoy más bien parece un acto de arrepentimiento con respecto a lo que se dijo el 29, como si hubiese querido atenuar ese tono altivo y ese tono de desconocimiento soberbio de la realidad que privó el día 29. ¿Por qué Santiago piensa que al poder le pasan estas cosas ante evidencias tan claras? Es decir, lo del 28 es algo claro. Antes son cosas que puede comentar uno en la percepción. Del 28 había un mensaje objetivo a la vista de todos. Yo creo que lo que le ocurre al oficialismo es que no sabe que con la oposición forma parte de un mismo cuerpo. Yo creo que el oficialismo estima que forma parte de un único cuerpo y que la oposición no lo integra, que es lo que el sistema democrático requiere. El oficialismo no tolera la disidencia porque la vive como un riesgo a la credibilidad de su propio enunciado y no como una posibilidad de fortalecerlo con matices indispensables. Yo creo que en las elecciones el voto popular le dijo al doctor Kirchner: señor, no lo hemos votado a usted, pero hemos votado al progresismo y usted no lo encarna. Ajá. Usted no encarna el progresismo que dice encarnar. El progresismo realmente existe y ha sido destinatario de ese afán de un progresismo real en la Argentina quienes encarnan una posición republicana con respecto a las instituciones, que reconcilian la justicia social con el desarrollo y en la educación. Y usted no es vocero de esos ideales. Usted se adueñó de un término, pero no de una conducta. Y creo que la gente le ha venido a decir a él: usted no nos representa en nuestros ideales progresistas, usted no nos representa en nuestros ideales republicanos, por una razón primordial, ¿sabe usted, señor expresidente? Porque usted aspira al monopolio de la verdad, y eso no es democrático. Usted no tiene tolerancia ni goza de la interlocución con sus semejantes. Usted aspira a un silencio colectivo, a una anuencia creciente de todos a su alrededor. Usted ha nacido para cultivar el silencio y la República le pide otra cosa, el porvenir le pide otra cosa. Qué interesante escuchar esto, porque a veces la sociedad argentina produce hechos impactantes, ¿no? Esta campaña que estuvo basada a lo mejor en la dádiva excesiva, en el dar, marcó que hay un consciente, aún en aquellos que a lo mejor no han tenido la suerte en la vida de tener acceso a una mejor educación, a un mejor estar, y que a veces el poder trata creyendo que lo puede dominar con la dádiva. La dignidad pareciera que no se puede comprar ni siquiera donde impera la pobreza. Porque allí donde el gobierno esperaba conseguir un voto amplio, en los sectores tal vez del segundo cordón de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, allí su voto fue mucho más reducido de lo que el gobierno esperaba, porque hay algo muy profundo que se ha instalado en nuestra sociedad desde hace ya largo tiempo.
no es la democracia, sino su necesidad. La necesidad de homologar la vida no a la duración, sino al desarrollo, a la posibilidad de entender que durar no es vivir. Y aún allí donde impera la pobreza, esa conciencia progresista de que el trabajo dignifica la vida está vigente. Y lo ha demostrado esta elección mediante un corte de boletas que viene a decirle al gobierno: no estamos confundidos. El hambre, la ausencia de oportunidades no nos confunden. Exigimos un cambio que nos dignifique y no la profundización presunta de un cambio que nos congela, nos hipoteca en la dependencia. Santiago, reflexión final, porque también la oposición tiene una responsabilidad enorme. Yo creo, doctor Castro, que aquí hay algo fundamental. La oposición es en este momento la depositaria de la gran expectativa de cambio. Creo que no hay una gran expectativa de cambio en las conductas del gobierno, pero la hay, y con razón, en la oposición, que aún fragmentada como está convocada a dar pruebas de que es capaz de superar sus divisiones internas para ir generando conductas que le devuelvan a la gente la fe en la política como un instrumento de cambio social. Si la oposición no es capaz de responder a este desafío, es porque tampoco habría entendido para qué se la votó. Santiago Kovadrov, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted. Después de este resumen fantástico que siempre nos da con sus aportes Santiago Kovadrov, dos cosas. Efectivamente, el llamado al diálogo de la presidenta es algo positivo. Le digo a la presidenta, dialogar significa estar dispuesto a escuchar cosas distintas a las que uno cree. Significa también estar dispuesto a aceptarlas. Y hay a veces con esta palabra diálogo hay una necesidad enorme y después tal vez una poca y escasa precisión en cuanto a qué debe esperar o qué es lo fundamental para un país del diálogo. El diálogo es la posibilidad de ponerse de acuerdo en política en 3 o 4 cosas fundamentales. La primera, en respetar al que piensa distinto y saber que la Argentina, un país, se hace en base a la convivencia de los pensamientos distintos. Ojalá la presidenta entienda esto así, y no como su esposo, que llamó a aquella famosa concertación plural que aquí bautizamos singular. Ojalá la presidenta tenga esta capacidad. Y ojalá tenga la capacidad de demostrar en sus actos que ha comprendido este resultado electoral del cual hablamos con Santiago Kovadrov, en cuanto a que, al margen de desaprobar gestión concreta de gobierno, hubo un no a una forma de ejercer el gobierno. Esto fue claro. Los cambios del gabinete de ayer, señora presidenta, demuestra que esto usted, lamentablemente, todavía no lo entendió. Perdió una oportunidad. Espero que haya otra pronta para demostrar en los hechos que continuar con algunos hombres que son estandartes de una concepción autoritaria del poder, a usted no le ayuda, a su gobierno tampoco, y a nosotros los ciudadanos nos genera solo padecimientos, de los cuales ya tenemos muchos. Hasta el próximo jueves, muchas gracias.